¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Espero muy bien. El día de hoy nos acompaña Gary Puya. Él es coordinador de la zona 5 que abarca Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos. Para que conozcan un poco más a Gary, él tiene un doctorado en comunicación en Málaga, España. También es máster oficial de Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación, también en Málaga, España, y también es ingeniero comercial y empresarial de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Así es, Gary, ¿no? Así es, una pequeña trayectoria que se ha venido forjando. Muy bien, muy joven Gary, pero aún así le ha tocado afrontar una de las etapas más complicadas que ha tenido no solamente nuestro país, sino el mundo entero. La pandemia que ya es conocido por todos, ¿no? Cuéntenos desde ese punto de vista, ¿cómo se ha sentido al frente de una coordinación zonal muy compleja, estimado Gary? Bueno, en realidad hay muchos puntos que abarcar en este aspecto, ¿no? En primer lugar, la zona 5 es la zona más amplia que tiene el país. Contamos con 25 distritos, una cantidad enorme de personal y más allá de personal, una cantidad muy grande de personas, provincias, sectores, líderes que uno tiene que ir conociendo poco a poco. Ha sido una etapa diferente de mi vida, ha sido sumamente importante poder estar acá, creo que es el desarrollo profesional que uno logra tener en el sector público, es impresionante. Los horarios han cambiado muchísimo, pero más allá de eso quiero rescatar la gran labor que uno puede hacer para la ciudadanía, ¿no? En este caso, pues desde la zona 5 de educación, lo que nosotros siempre tratamos de hacer es enfocado en poder llevar a cada uno de los rincones de esta zona tan extensa una educación de calidad y de calidez, siempre llevando la premisa de la ministra, en donde se busca potenciar una educación equitativa, una educación a lo largo de la vida y una educación pues que sea digna, ¿no? Para todos. Creería yo que más allá del tema de la edad, quien ha sido el apoyo en sí de todo este proceso es el personal de la coordinación zonal. Yo no podría hacer nada sin este personal tan comprometido que me ha ayudado todos los días y que se ha parado al lado mío durante esta pandemia y me ha dicho, bueno, estamos aquí y hay dos caminos, el quedarnos estancados o el seguir adelante, porque todos nos hemos agarrado bien de nuestros asientos y hemos hecho la gestión que nos toca hacer desde nuestras casas, en territorio, todos los días, a veces incluso sábados y domingos, con una alegría tan grande de poder decir que somos parte de este proceso histórico. Porque eso es lo que es al final del día. Es un proceso histórico, es un proceso que nos va a llevar hacia un futuro mejor. Y si somos parte de este cambio, qué mejor que estar al pie de la lucha, ¿no? Así es, y uno de los aspectos que más me impresionó a mí, ¿no? De que yo estoy en constantes búsquedas de información directa de funcionarios del Ministerio de Educación, oficial. Y siempre me encontraba con Gary Puya, que estaba al frente, siempre Gary Puya, Gary Puya. Yo decía, Gary Puya siempre está en contacto, comunicación con toda la comunidad educativa, en especial de esta zona 5. Me gustaría entrevistarlo porque él nos puede decir o nos puede dar luces de cómo están viviendo en su coordinación zonal el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. ¿Alguna experiencia la que más podría resaltar, Gary? Bueno, hay muchísimas experiencias que se pueden rescatar. En este momento creería yo que una de las más complicadas, una de las más enigmáticas vendría a ser el día en donde nos dijeron que teníamos que ir a casa. Ese día personalmente fui a cada una de las oficinas, les dije a todo el personal que deje de hacer lo que estaba haciendo en ese momento y les dije, bueno, en este momento tienen que coger todas sus cosas y no nos veremos de aquí siquiera en un mes o 2 meses. En ese momento nos abrir. Ahora sabemos que incluso tiene que pasar mucho más tiempo. Aún así, el retorno paulatino ya está a plena vista, pero fue un momento que nos llenó de mucha incertidumbre, ¿no? No saber cuándo volver a vernos, cuándo volver a regresar, no saber si es que todos nos volveríamos a ver por el tema de la pandemia. Y otro momento bastante importante fue cuando ya decidimos empezar a salir a territorio. Creo que una gestión importante, al menos de un coordinador, es la gestión que se hace en territorio.
y tengo la dicha de poder decir que durante la pandemia he visitado cada una de las provincias, quizás con mayor o menor regularidad, pero hemos estado en casi todas. Lamentablemente a Galápagos no hemos podido llegar por todo el tema de las restricciones para poder viajar, hay que quedarse mucho tiempo, etcétera, etcétera, pero al menos a las otras 4 provincias hemos recorrido desde Bolívar hasta la provincia de Santa Elena. Eso, el hecho de que uno lo puedan ver en territorio, creo que es parte importante de la gestión de un funcionario que lleva a su cargo una coordinación, porque ahí es en donde en realidad pasan las cosas, uno puede palpar esa situación, la realidad del asunto, cuando uno está con los otros funcionarios que están en las provincias, en las instituciones educativas, ahí uno nota la realidad. Sí, muy bien. Y justamente iba ya a ese punto, Gary, porque normalmente los funcionarios se centran mucho en sus oficinas y reciben documentos y dicen, todo está normal, todo funciona muy bien. Entonces vamos directamente a los lineamientos. Si bien es cierto, todo esto fue nuevo, no solamente para los funcionarios de planta central, sino también a nosotros, los docentes que estamos el día a día con nuestros estudiantes. De pronto nos saltó esto y nos convertimos en docentes de emergencia, en docentes de crisis. Y el Ministerio de Educación nos emitió un lineamiento, ¿no?, de todas las actividades, cómo nosotros teníamos que actuar frente a esta crisis. Y se nos planteó el plan Aprendamos Juntos en Casa. ¿Qué es el plan Aprendamos Juntos en Casa y cuáles son los puntos así que podamos resaltar más importantes de este plan, estimado Gary? Muy bien, creo que podemos abarcar esta pregunta con 3 respuestas bastante sencillas. Primero, ¿qué es el plan Aprendamos Juntos en Casa? Este plan básicamente conlleva una priorización de ciertas actividades que se tiene que tomar como referencia para el currículo estudiantil durante la emergencia sanitaria. Los principales objetivos de este currículo y sobre todo del plan Aprendamos Juntos en Casa son, en primer lugar, garantizar la educación con calidad y calidez siempre para estudiantes de todas las zonas del Ecuador. El segundo, garantizar la salud de aquellos estudiantes, de padres de familia, de docentes. Y finalmente, pues brindar esta contención emocional. Creo que ahora, ya pasando los 3 meses de la pandemia, podemos decir que el ministerio ha priorizado estos 3 objetivos y los ha podido lograr en la mayoría de los casos de una manera bastante oportuna. Sabemos que como ministerio quizás hemos cometido algún error, pero hemos tratado de enmendarlo durante la pandemia y hemos tratado de enmendarlo durante el día a día. Creo que nos ha tomado de sorpresa y no es una novedad que quizás en algún momento se empezaron a hacer procesos y tuvieron que reestructurarse, pero el día de hoy contamos con docentes que se mantienen en su casa, estudiantes que en su casa también siguen aprendiendo, padres de familia que los acompañan en este ciclo de estudio y sobre todo brigadas emocionales que están al tanto de que los estudiantes, padres de familia, los propios docentes y directivos mantengan una estabilidad y una salud emocional. Esa es la primera respuesta, resumiendo el plan Aprendamos Juntos en Casa. Segunda respuesta, ¿cómo se enfoca en sí el plan dentro de la gestión escolar? Como sabemos, también estamos utilizando un currículo compactado con ciertas líneas bases, una estructuración mucho más sencilla de las clases. Y eso ahí nos permite a nosotros quizás no abarcar los mismos temas que abarcábamos en una clase presencial con la misma cantidad de horas. Sin embargo, estamos priorizando lo que más podemos para que el estudiante continúe educándose y para que el mismo estudiante pueda hacer luego, bueno, en el siguiente año, si Dios lo permite, pues una gestión de aprendizaje diferente, un poco más regular y de pronto complementaria a la que este año se ha dado. Hemos perdido una gran oportunidad de estar en las clases, pero quizás hemos ganado este nuevo paradigma para poder hacer una gestión normativa, una gestión normal, en donde la educación en línea, en donde la educación semipresencial se pueda dar como algo normativo. Algunos estudiantes no van a preferir ingresar al próximo año de manera presencial y yo tengo la plena certeza de que esa va a ser una de las principales opciones. Que el próximo año estudiantes que no puedan ir porque tienen que trabajar, trabajar con sus padres, ¿no? Ayudarles a sus padres porque tienen que hacer una gestión desde su hogar o porque simplemente no pueden, a veces motivo, puedan tener esta opción de seguir educándose desde casa. Entonces es importante recordar, quizás ha venido con muchas tristezas, ¿no? Todo el tema de la pandemia, pero también nos ha abierto algunas oportunidades. Entonces creo que esos vendrían a ser los puntos, las oportunidades también.
Sí, verdad. Aprender de las crisis. Las crisis también se sacan cosas positivas, ¿no? Bien, Así es. Gary. Las fichas, entremos ya de lleno en la parte ya pedagógica. Una vez que nosotros los docentes recibimos la ficha, usted hablaba de un currículum compactado. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar, a planificar sobre los lineamientos, los elementos que contienen un currículum regular. Pero ahora el ministerio nos otorgó un currículum compactado, un currículum donde están las destrezas, los contenidos priorizados, ¿sí? Ahora, de ahí el ministerio nos otorga las fichas semanales. Pero ¿qué pasa? Una vez que el docente le llega la ficha semanal, aquí es donde viene el problema. Muchos docentes no saben si hacer una planificación en base al currículum o hacer una planificación en base a las fichas. Y ahí viene otro problema, la sobrecarga de actividades, sobrecarga de tareas. No sé en su zona, y usted que sé y conozco de que hace visitas en territorio, sabe y está al tanto de si existe este problema de la sobrecarga de actividades, los docentes de qué manera están planificando, cómo están actuando los docentes en la zona 5, estimado Gary. Bien, este es uno de los principales temas que nos hemos encontrado y por eso yo hablaba de que no hemos tenido siempre aciertos, pero hemos tratado de resolverlos al momento de ya estar en el día a día en el trabajo de territorio, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos hablando de que se tiene que seguir el currículum compactado, pero cada uno de estos conocimientos y estos saberes que se trabajan por sus niveles tienen que ser reflejados en el trabajo de la ficha. Otro gran problema que hemos visto dentro de la realidad es que en muchas ocasiones, y al menos en estas primeras semanas, no se ha contado con una gestión de impresión de fichas que obtengan los maestros y a su vez ellos los puedan distribuir. En muchos casos la institución educativa ha tenido que imprimir y luego pues a veces también el docente ha tenido que imprimir las fichas para entregar. Entonces hablamos de un docente que entrega una ficha de 6 o 7 páginas a un estudiante que probablemente utilice una o dos. Entonces ese es uno de los principales puntos. Le he pedido de manera muy encarecida a cada uno de mis directores distritales que conversen con aquellos docentes que tienen que entregar estas fichas pedagógicas para que hagan quizás recortar la ficha y para que en lugar de entregar 6 páginas, entreguen 1 o 2, trabajando siempre los contenidos durante la semana y que estos contenidos puedan ser reversados, puedan ser complementados por el trabajo en el portafolio que el estudiante tiene que hacer. Esas son las principales directrices. Trabajar no sobre las 12 carillas que tiene la ficha, sino sobre menos carillas, 2 a 3 carillas estaría bien para los estudiantes de básico, incluso de bachillerato, y que esto a su vez le permita al estudiante llegar hacia la gestión que se está haciendo con un trabajo de portafolio para que a posterior este portafolio pueda ser revisado por el señor docente. Entonces sí, perdón. Por eso es que yo le hacía esta pregunta, ¿no? Porque en este canal de YouTube hay más de 11.000 suscriptores, ¿no? Y muchos padres me manifiestan esto, licenciado, no sabemos de problemas de química, no sabemos de física, nos mandan ya problemas de álgebra, ¿y cómo le podemos hacer el acompañamiento? Es decir, que los mismos docentes estamos de una u otra manera no dándole el acompañamiento que nos manifiestan claramente los lineamientos, sino que estamos sobrecargando y ahí como que se daña ese puente, esa conexión que es el acompañamiento con los padres de familia, porque es imposible que un padre de familia, no en todos los casos, ¿no? Sino en su mayoría, pueda hacer un acompañamiento en un caso de factorización o en un problema de química o de física. Entonces sí veo con mucho acierto lo que usted acaba de manifestar y tiene mucha lógica, ¿no? Que la ficha, en vez de sobrecargarla, es tratar de buscar, sin salir del contexto, ¿sí o no? Sin salir del contexto, las actividades, porque este currículum se direcciona en el desarrollo de habilidades de los estudiantes, Gary, ¿no? Así es, así es. Sobre todo, pues, en el desarrollo de las actividades, de las aptitudes, de las actitudes que el estudiante puede tener y sobre todo, pues, necesarias para esta época de transición. Ahora, seamos también muy francos. Estamos viviendo una transición, como le hablaba, de un modelo educativo a otro.
sabíamos que esta transición no iba a ser fácil y hay muchas cosas que mejorar, pero todos los días me encuentro con profesores que tenían en un principio mucho miedo para hacer una gestión de enseñanza vía no presencial, pero el día de hoy ya se encuentran cada vez más empoderados de esta gestión. Entonces, sé que no estamos hablando de que nos va a tomar una semana más, nos puede tomar incluso meses, pero estamos completamente seguros de que la gestión educativa tiene que seguir este rumbo. Justamente habíamos hablado con la ministra, nos pasaba una foto. Hace unos 2 meses solamente teníamos noticias negativas, teníamos una renuencia de los padres de poder empezar la gestión educativa en este año. El día de hoy revisamos otra vez las noticias y solamente tenemos una noticia que habla de otros temas que no tienen que ver con el sistema educativo. ¿Qué quiere decir esto? La sociedad está acostumbrándose a esta nueva gestión educativa y el docente, tarde o temprano, va a tener que aprender nuevamente a enseñar. No hablo por todos. Sabemos que en muchos casos los docentes han podido coger este nuevo ritmo de trabajo, este nuevo ritmo de enseñanza-aprendizaje de una manera muy eficaz. Aquellos que no van a tener que ir acoplándose de poquito en poquito y para eso tenemos también a los asesores pedagógicos que están regados por toda nuestra zona para poder dar este acompañamiento para este tema tan complejo, ¿no? Volver a aprender a enseñar, porque quizás uno durante muchos años tiene su método, ¿no? Yo he sido docente también, he podido ser docente y yo tengo mi método que me sirve muchísimo en una clase presencial, pero quizás es muy diferente en una clase no presencial. Y bueno, este es uno de los grandes temas, ¿no? Poder acompañar al docente, quizás en un momento en donde no quiera todavía hacer este vínculo virtual, empezar a darle esta seguridad para que lo pueda hacer. Y es un trabajo y es un proceso en el que nosotros nos hemos comprometido a estar al lado de, no solamente el docente, sino también del estudiante y del padre de familia. La triada perfecta de educación. Claro. Gary, no tanto como aprender los docentes, sino adaptarnos a este nuevo sistema, ¿no? Exacto, Sí. adaptarnos a este nuevo sistema. Usted mencionó los asesores educativos. Yo en una entrevista que le hacía a la señora viceministra de Educación manifestaba de que la ministra de Educación constantemente a diario está en los medios informando, comunicándose, la viceministra también, las coordinaciones zonales también. Pero hay un punto de quiebre en donde los docentes prácticamente como que nos desorientamos, no tenemos ya toda la información. Y yo creo que ese punto de quiebre empieza en los coordinadores distritales y en los asesores, que no llevan toda la información pertinente a los directivos, y estos a su vez, como no tienen todo el poderío de los lineamientos y todos los criterios que manda el Ministerio de Educación, difícilmente van a llegar a una junta académica o a una coordinación de área a los profesores. Es decir, ahí como que hay ese punto de quiebre. ¿Qué pasaría? ¿Qué recomendaría ahí, Gary, en este momento usted? Bueno, todavía estamos viendo los mecanismos más precisos. Lo que nosotros hemos tratado de hacer, aunque es muy cansado, ya hemos visto, es tratar de tener una reunión casi bimensual, bueno, una vez al mes, mensual, con los directivos de las instituciones educativas. Entonces, nos juntamos, hacemos 25 reuniones para los 25 distritos. Ya lo hemos hecho, pero en realidad nos toma casi toda la semana. Es uno de los principales mecanismos, pero en realidad es bastante cansado. Creería yo que otro de los puntos importantes es poder hacer una reunión mucho más general y en realidad aquello que nos está sirviendo muchísimo son los videos de Facebook Live. Los Facebook Live, pues en sí nos permiten quizás ralentizar este proceso en donde la información empieza a tergiversarse y nos permiten aclarar algunos puntos bastante importantes. Ahora, existen otros métodos de información. Creo que los grupos de Facebook ayudan muchísimo. Ahí hay muchas preguntas que se solventan en muchos casos de un momento a otro. Así que sí les pediría a todos los docentes que estén pendientes del grupo de Facebook, porque generalmente en ese grupo el docente y el directivo terminan de informarse de la gestión que viene desde el distrito o desde la zona. Es una gestión bastante ardua. Por el momento todavía estamos buscando un mecanismo que no sea tan cansado. A nosotros nos encanta, pero si tuviésemos el tiempo netamente para hacer esto durante todos los días, estaría genial. Ya saben que la ocupación a veces nos pide estar en territorio y no nos permite tener ese contacto.
pero yo creo que es uno de los buenos primeros pasos para hacer esta gestión. Creería yo que también el Facebook Live se debería de mantener. Es un lineamiento que nos ha servido muchísimo para hacer este tipo de diálogo constante con la comunidad educativa. En un principio lo hacía solo, ahora se hace un Facebook Live acompañado. Creería yo que es algo con mucha más empatía, pero aún quedan muchas dudas que resolver. Estamos tratando igual de resolverlas en la mayor celeridad del caso. Así es, Gary. Incluso el día de ayer yo lo observaba que usted tenía como invitada a una estudiante, padre de familia, a un docente y a una directora distrital. ¿Sí? Así es. Sí, lo vi muy bien, ¿no? Pero me enfrasqué, disculpándole también, me enfrasqué mucho en el estudiante, ¿no? Cómo se sentía muy motivado a realizar ella todas sus actividades, ¿no? Es decir, que si nosotros como docentes enfocamos y direccionamos bien el acompañamiento, los estudiantes se van a sentir muy complacidos, como en el caso de la presentación que hizo usted el día de ayer con esta señorita estudiante, ¿no? Así es, bueno, con Leslie fue un diálogo muy ameno. Me gusta tener estudiantes motivados que me digan más que nada lo importante de continuar la educación. Además, nosotros ya hemos tenido diálogos con los diferentes consejos estudiantiles, con quienes hemos hecho también este tipo de diálogo, ¿no? Comentándoles qué les parece, qué es lo que ellos más buscan, cómo desean continuar las clases, si los proyectos están a su altura, están a su nivel, qué compromisos pueden hacer. Todo esto de acá nos enriquece a nosotros para tomar una vía y seguir una ruta específica para que los estudiantes puedan mantenerse interesados en la gestión estudiantil. Nosotros quedamos debiendo muchísimo por el tema de la conexión, pero ya son temas en los que no podríamos abarcarlos de la mejor manera. No podríamos decir que vamos a entregar tablets y chips a todos los estudiantes, porque en sí es una tarea, en primer lugar, titánica, y en segundo lugar, con cuyo presupuesto no contamos. Entonces tampoco tenemos la conexión en todas las áreas. Sabemos que este ya es un tema de que llegue o no señal. Aún así, lo que sí podemos hacer es el trabajo constante con el docente, que incluso se moviliza muchas veces para llegar al estudiante y mostrarle la tarea. La misma tarea que tiene un estudiante en el ciclo urbano. Entonces, es importante este tipo de seguimiento. Y en ambos casos, he palpado la realidad en donde el estudiante se siente muy motivado. Tener que hacer, justamente el día de ayer hablábamos de un filtro de agua. Tener que hacer un filtro de agua, algo tan novedoso, tanto para un estudiante de una ciudad como para un estudiante de una zona urbana, de una zona rural. Es algo increíble poder ver al estudiante, ver cómo se motiva para hacerlo y que empieza a buscar los materiales en su propia casa. Es algo súper motivante. Claro, sí, yo también lo vi desde ese punto de vista. Ahorita que usted manifiesta el proyecto de elaborar el filtro, ¿no? Eso es en la semana número 4 que estamos ahorita viviéndola. En esta semana 4 es muy interesante porque ya vienen las actividades de inglés como repaso, ¿no? Y yo leí aquí que usted tiene el 90% de inglés y el 35% de francés. Es decir que, ¿do you speak English, Gary? Yes, I speak English. Okay, great. Congratulations. Thank you. En la ficha de esta semana hemos notado, nosotros que la revisamos, yo también pertenezco al área de idioma extranjero, algunos errores en la ficha, ¿no? De tipo ya directamente gramatical, ¿no? Que yo ya he citado a la misma viceministra, le comuniqué y le envié los errores. ¿Qué está pasando ahí con esa ficha? Ustedes, previo a la recepción, que tengo entendido que los miércoles se las entregan, antes de que lleguen a los padres, los docentes no tienen que emitir algún informe sobre el estado o cómo ellos reciben la ficha, cómo están trabajando ese asunto, para evitar este tipo de errores que llegan al final a los padres y a los estudiantes. Bueno, sabemos que la ficha sobre todo pues tiene una revisión previa bastante importante, una gestión general que se hace no desde la coordinación, sino desde planta central. Buscamos generalmente igual avisar e informar de que la ficha tenga o no tenga algún tipo de error, sobre todo, ¿no? Más allá de eso, la gestión es normativa. Si es que pasa algún error, se lo comunica inmediatamente para ver si se puede corregir. Lamentablemente, en muchos casos ya la ficha incluso ha sido entregada al estudiante. Entonces, lo que siempre se pide al docente de inglés, al docente de idioma,
más, mejor dicho, es que revise por favor y que haga esta aclaración frente al estudiante para que no tenga ningún tipo de problemas o no vaya a verse pues confundido por algún error con el que traiga la ficha, ¿no? Claro, Tratamos de que sean los mismos. ¿Sí? Claro, y como es una situación emergente, o sea, la misma viceministra me manifestaba de que revisar tantas fichas, siempre algo tiene que salir no tan bien. Pero interesante lo que usted manifiesta, para eso ya estamos nosotros los docentes, que somos un filtro más. Antes que lleguen los estudiantes, todos esos errores, y ya están impresos, hacer la corrección necesaria, ¿no? Entonces, sí, seguimos ahí nosotros cumpliendo un rol importantísimo para guiar las fichas también a los padres y a los estudiantes, Gary, ¿no? Es que nunca lo han dejado de cumplir, estimado. Entonces, en este momento, más bien lo cumplen con una mayor importancia por el hecho de que no son solamente el filtro, sino son los principales, nuestro principal fuente para saber cómo se está dando la información, cómo está llegando y para corregir algunos errores que se den en territorio. Yo podría estar un día en Naranjal y el próximo día puedo estar en Santa Elena, pero ustedes son los que están todos los días con el estudiante, viendo y viviendo y revisando si es que tenemos un error constante. Tratamos, como también le digo, de hacer lo mejor posible desde la coordinación y la viceministra no me deja mentir, para poder entregar una información lo más compactada, lo más sencilla, lo más dinámica y sobre todo pues sin errores. Sin embargo, pues a veces ocurren temas que ya salen de nuestro control, pero sí lo que sí podemos hacer es llegar y corregir en frente del estudiante. Y bueno, eso también sirve una lección para nosotros. No somos perfectos y creo que esa es una gran lección que se le puede dar a los estudiantes. Ha habido un error, se tiene que corregir, es bueno que ustedes lo corrijan y que se den cuenta de esto. Claro, y así lo estamos haciendo, Gary. Otra de las cosas importantes, ¿no? Ahorita que estaba manifestando las preguntas que siempre hacen los profesores, ¿no? Manifiestan de que los directivos exigen una planificación basada en el currículum compactado. Y sabemos que no es así, que no nos piden una planificación sobre un currículum compactado, nos piden otra planificación sobre la ficha y piden otra que se llama la agenda semanal, que es la que finalmente llega al estudiante, que sería la más importante. Si bien es cierto, nosotros los docentes estamos, usted también ha sido docente, es docente, sabemos que todo lo hacemos mediante una planificación. Pero el Ministerio de Educación, con mucha visión, ya en el currículum compactado prácticamente nos entrega el formato, nos entregan los objetivos de aprendizaje, nos entregan la destreza, las asignaturas, y es como una sobrecarga, decirle al docente, vuelva a planificar sobre algo que ya está planificado. ¿Qué pasa ahí, máster? Bueno, en realidad creería yo que todavía falta sentar el tema de la planificación. Existe este mal hábito de pedir más información de la que se necesita. Y este es un llamado de atención para todos los directores, los directivos de las instituciones educativas que hacen este petitorio. Se trabaja sobre una sola planificación, no hay necesidad de volver a presentar dos o tres, si es que en algún caso se ha pedido, ha sido un tema bastante puntual por alguna práctica específica, pero no es una necesidad. Y sí me gustaría que de pronto las personas que escuchan luego este video, pues se pongan en contacto con los medios de la coordinación zonal para que nos comenten si es que esto se está dando en su institución educativa. Con una llamada lo podemos resolver recordando los lineamientos claros. La principal idea es que no se sobrecargue al docente dentro de la gestión que se está realizando. Entonces, esta es una de las principales temáticas. Que el docente haga su gestión, pero que esta gestión no se vea quizás deteriorada por una o dos, tres matrices que generalmente tienen que hacer, sino más bien obviamente, una planificación estructurada por una sola matriz que pueda servir para que la generación del contenido pueda llegar al estudiante, que es lo que siempre se pide, para que la clase llegue al estudiante. Claro, porque en definitiva nosotros los maestros estamos acostumbrados a planificar, pero la cuestión es que si le mandamos una sobrecarga al estudiante, ahí es la gran falla, ¿no? Donde esto aquí no va a funcionar muy bien. Así es. Estimado Gary, para el 15 de julio el señor presidente manifestó el día 20
de que ya se está pensando en el regreso paulatino en los sectores rurales. Usted que maneja esta zona 5, hay muchos sectores rurales. ¿Estaremos preparados ya para el día 15? Mire que pasó algo sui generis en Daule. El Día del Padre hubo una chiva donde se estaban Sí, muchas escuché. personas festejando de una manera increíble el Día del Padre, sabiendo en qué condiciones todavía estamos en este sector. ¿Estaremos preparados para el día 15 para retornar paulatinamente las clases? Gary, ¿cómo lo ve usted? Bueno, probablemente la viceministra ya le ha haber hecho el comentario. Existen ciertos lineamientos para que estas instituciones rurales, aquellas instituciones rurales que cumplan con cabalidad todos los puntos, puedan hacer el retorno paulatino. En primer lugar, importante reconocer que las instituciones que pueden ingresar son aquellas instituciones pequeñas, no instituciones de 50, ni de 100, ni de 1000 estudiantes. Instituciones de máximo 35 estudiantes, importante recordar. Segundo, tiene que tener servicios disponibles. En este caso, tiene que tener agua, tiene que tener sanitarios en buen estado, lavamanos también y sobre todo, pues, una gestión de limpieza general dentro de la institución educativa. Si se pueden priorizar estos dos puntos como una referencia, la institución educativa va a poder aperturarse. Ahora, también tenemos que recordar que no solamente es nuestro deseo el de poder aperturarse, y es que muchas de estas instituciones que están en la mitad de estos recintos o de estos caseríos, los padres de verdad nos han hecho el petitorio para que los estudiantes retornen a las instituciones, porque son recintos, son caseríos, son comunidades cerradas. Muy rara vez entra o sale alguien de la comunidad y es por un tema puntual. Hemos visitado estas comunidades y se encuentran en un estado de salud bastante aceptable. Entonces, lo que sí podemos hacer nosotros es seguir coordinando con el Ministerio de Salud Pública para realizar un chequeo general a la comunidad, ver que todos los estudiantes se encuentren en un estado de salud aceptable, bueno, un buen estado de salud, y bueno, ver que las condiciones sanitarias, las condiciones en sí de la institución son buenas como para que se retornen. Si es que cumplimos estos parámetros, podemos pensar en que el 15 vamos a aperturar esa institución rural. Si es que no lo cumplimos, no tenemos ningún apuro en ese aspecto. Preferible esperar a que podamos tener o el presupuesto o el personal o lo que haga falta dentro de la institución para poder adecuarla y luego ya poder retornar. Y eso quiere decir que todo un plan de contingencia está ya preparado, la coordinación con el COE nacional, con el mismo Ministerio de Salud, supongo yo y estoy seguro de que están bien coordinados por si acaso en este retorno paulatino hay alguna novedad. ¿Sí o no, Gary? Así es, de hecho es uno de los principales puntos. Lo bueno en este momento es que todos los ministerios hemos hecho gran sincronía dentro de la parte territorial. ¿Eso qué significa? Que en este momento podemos hacer una llamada, podemos contar con los distritales del Ministerio de Salud Pública, otra llamada y poder contar con, qué sé yo, algún personal del Cuerpo de Bomberos. Entonces, es una gestión bastante unificada. Y en este caso todos están sumándose para poder llegar hacia el retorno paulatino de las clases. Ahora, como le digo, la prioridad es ver este primer piloto dentro de la gestión general. No tenemos el apuro de que ya necesitamos que los estudiantes regresen. Y lamentablemente esto se malinterpreta, creen que es obligación, que ya las instituciones tienen que regresar. Por favor, que no se malentienda así, no tenemos el apuro, sino más bien es una primera gestión que se hace, sobre todo para aquellos chicos que no tienen la conectividad. Muy bien, amigos. Entonces nos vamos a quedar aquí con esta primera parte de esta entrevista a Gary. La segunda parte la vamos a tener más adelante. Recuerden que estamos trabajando por ustedes y para ustedes.